digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los pecadores, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ¿por la qué? Por la ignorancia. ¿Y cómo nace la ignorancia? Por falta de sabiduría, hermanos. Así que dice, y que en ellos hay, la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se nos está diciendo a dónde nos va a llevar el pecado. Nos vamos conformando con un pecadito, nos vamos conformando con otro, y luego con otro, y luego con otro, hasta que perdemos la sensibilidad. La sensibilidad, ¿saben el significado de la sensibilidad, hermanos? La sensibilidad es ya no importarte nada de las cosas de Dios. Le está hablando a los cristianos. Ya no me lastima, ya no hay dolor, ya no hay preocupación. Ya hago lo que quiero a la hora que yo quiero y no lo que Dios quiere. Y pierde uno la sensibilidad. Se entregan, después vienen las consecuencias. Dice, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué? Porque su corazón ya se entenebreció. Ya no le hace nada, ya no hay dolor, ya no hay arrepentimiento. Dice el 20, mas vosotros, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, a los cristianos. ¿No habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús? O sea, ya nos está diciendo, ¿por qué la ignorancia? Dice, porque nosotros no hemos sido enseñados por doctrinas de hombres, sino con doctrina del Señor Jesús. Si nosotros nos atendemos y no ignoramos la doctrina del Señor, entonces nuestro corazón no se entenebrece, ni perdemos la sensibilidad del amor hacia las cosas de Dios. Dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, y eso nos habla de nuestro viejo hombre, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que éramos antes, aquellos que no nacimos en la iglesia de Cristo, que andábamos desarraigados, hermanos, locos, completamente, pero siempre había un vacío en nosotros. Y ese vacío para mí fue Cristo Jesús, que ahora lo ha llenado. Dice, recuerden el viejo hombre, aquella vida pasada. Y ahora les da una invitación al arrepentimiento, dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo hombre. ¿Qué no nos vestimos del nuevo hombre después del bautizo? Estos hombres ya habían perdido todo esto, hermanos. ¿Se fija a dónde nos va llevando el pecado? El pecado nos va llevando poco a poquito, hermanos. Poco a poquito. Satanás es muy astuto, hermano. Bien astuto. Como quien dice, nos pone las cosas que más apreciamos que no son de las cosas de Dios. Las diversiones, cosas personales, olvidar de las cosas de Dios. Como le dijo a Eva, no morirás. Si Dios te dijo que morirás, no morirás. Y vamos a ponerlo ahora nosotros cuando cometemos el pecado. No te pasa nada. Y lo hacemos. Lo hacemos. ¿Ok, hermanos? Pero ¿cuáles son las consecuencias de todas estas cosas? ¿Cuáles son las consecuencias de desobedecer las cosas de Dios? Ahí mismo, en Efesios capítulo 5 y versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando nace esa ira?
Vamos a segunda de Pedro, hermanos. A segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a empezar aquí en el versículo 4, donde nos dice, esto es lo que hace. Estas son las consecuencias de descarriarnos del camino de Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados el día del juicio. Hablando del Antiguo Testamento, allá atrás estamos hablando. Y luego dice el 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí está la ira de Dios. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Fíjense, da la casualidad quizás que lo estamos leyendo. Y ahí dice, para que sirva de ejemplo a los que quieran vivir impíamente, que son pecando, como pecadores. Y nos lo está volviendo a recordar. Si nosotros queremos vivir como pecado, recordemos todo la ira, donde se desató la ira de Dios allá en aquellas partes del antiguo. Y luego dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos, si somos piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Mayormente aquellos que siguen la carne, andan en concupiscencias, en inmundicias, y desprecian al señorío, el señorío, atrevidos, contumaces, quiere decir rebeldes, no temen decir mal. Aquí es donde digo yo, mañana, el domingo voy. Si no voy ahora, pues voy el domingo. Primero voy a lo mío. Dice, decir mal de los potestades superiores. Dice, yo nunca hablo de Dios, pero nuestros hechos hablan mejor que nuestras palabras. Nuestros hechos hablan mejores que nuestras palabras. Y con estos y muchos ejemplos podemos observar la ira de Dios que se manifestaba a aquellos desobedientes, desobedientes de sus mandamientos, hermanos. No seas pues participante de ellos y aquellos desobedientes. Regresemos ahí a Efesios 5. Pablo nos invita a la iglesia de Éfeso a que no sea participante con aquellos pecadores. Dice el capítulo 5 de Efesios, versículo 7, dice, no seas pues participantes con ellos. Y ahorita vamos a leer por qué lo está diciendo esto. Asimismo nos hace un recordatorio de nuestras vidas presentes como cristianos, hermanos. Fíjense nuestras vidas presentes como cristianos, que nos está recordando. Nos dice, vuelve a repetir lo que el apóstol Pedro nos acaba de decir, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andar como hijo de luz. Nos está invitando a andar como hijos de luz. Cristianos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando, dice, lo que es agradable al Señor. Comprobando, hermano, nos lleva a un estado de nuestra vida que estamos cuidando nuestro caminar, o sea, metafóricamente estamos cuidando nuestra vida cristiana aquí en el mundo. Es lo que nos da a entender. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Estamos cuidando nuestra salvación?
Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Repréndelas. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y fíjense que muchos se hacen cosas en secreto, hermanos. Donde dice que la iglesia no los mira, pero Dios sí los mira. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, y aquí es donde está un mensaje muy bueno. ¿Cómo se los puedo poner en palabras breves, en palabras entendibles? Dice la segunda parte del versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Podemos entender el mensaje? Levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Entienden el mensaje, hermanos? Sí lo entienden, ¿verdad? Bueno, hermanos, simplemente no participar de las cosas infracciosas. ¿Entienden? En el versículo 8 nos dice, porque en otros tiempos eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andar como los hijos de luz. Regresemos a segunda de Pedro, hermanos. Ahora vamos a capítulo 3, en segunda de Pedro. Y aquí es donde está un problema muy grande, hermanos, en el cristianismo. Que pensamos que Cristo nunca va a venir. Que pensamos que Cristo no va a hacer el juicio. Que pensamos que el mundo se acaba para que se muere. Que empezamos a pensar tantas cosas, pero se fijan, todas estas frases son nomás para conveniencia de uno. Pura conveniencia de uno. Ahí en el capítulo 2, de versículo 3, empezando del versículo 8, nos dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, lo mismo. Quiere decir que la venida del Señor puede ser en un día, puede ser 1000 años, puede ser mañana, puede ser el mes que entra. Pero nosotros tenemos que estar preparados. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Okay? Si los del antiguo, los ejemplos que nos acaba de dar la Escritura, que los antiguos fueron castigados por su desobediencia, hermanos, con estos versículos que acabamos, Señor, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, para que nosotros, no queriendo que, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la invitación para el cristiano? ¿Cuál es la invitación? Pregunto yo. ¿Ah? No la oigo, hermana. Le doy el micrófono para allá. Que estemos alerta, que estemos preparados, hermanos. Que estemos preparados. Que no piensemos menos de las cosas de Dios. Que no se endurezca nuestro corazón. Versículo 14. Pero ¿cuándo me empiezo a preparar, hermano? Porque no sabemos cuándo viene Dios. ¿Tendremos tiempo? Con Dios no podemos engañarlo. O no podemos decir lo que nosotros podamos decir, no podemos engañarlo, hermanos. ¿Ok? El versículo 9 nos habla de paciencia. El Señor es paciente. Pero acuérdense que va a llegar un día que Él dice como
Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios. No hay tiempo. ¿Sí? Para Dios, el tiempo, así es, hermano. Eso que no sabemos. Por eso dice que está esperando. Él tiene paciencia para que todos acudan al arrepentimiento. El versículo 10 dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos? No sabemos. El versículo 11 nos dice cómo prepararnos para la venida de nuestro Señor. ¿Qué dice el 11? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Hasta cuándo? Toda la eternidad. Bueno, hermanos, pues hemos estado viendo versículos con versículos, mensajes de Dios sobre el cristianismo, porque es lo que le está hablando Pablo a los efesios, es lo que le está hablando también Pedro a los cristianos. Les está hablando a los cristianos. Si aquel entonces había mucho desorden en la mente de los cristianos que no obedecían las cosas de Dios, pues sigue siendo todavía. Y Dios nos está dando la oportunidad de que nos arrepientamos. Ok. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, cómo nos conducimos en esta vida. En Efesios capítulo 5, a ver, sí, capítulo 5, vamos a ver. Sí, hermano. Ahí el Señor nos recalca, ¿verdad? Ahí en Ezequiel 18:4, Ajá. donde dice, el alma que pecare, Morirá. Así es, hermano. Vamos a ver. En Efesios capítulo 5, vamos a leer el versículo 15 y 16. Nos dice ahí, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Es el mismo mensaje que nos ha estado dando la Biblia? Prepararnos, mirar. Y si estudiamos estas palabras en el griego, mirar quiere decir que estemos atentos a la vida que llevamos en este mundo. Estemos bien atentos, hermanos, y con mucha diligencia. O sea, con una perfección, con una exactitud, porque la salvación es muy valiosa para cada uno de nosotros. So, tenemos que ver que no caigamos de la gracia del Señor. Dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabio. Sabio en las Escrituras, sabio en las cosas de Dios. El necio, hermano, lo acabamos de leer, es aquel que no le importan las cosas de Dios. El necio es imprudente. El necio es una persona que simplemente lo que vale es lo que él piensa y no lo que Dios quiere para él. Por eso les dice Pablo a los Efesios, no andar como necios, sino andar como sabios. Sabios en la palabra de Dios, preparándonos, porque Dios no retarda su venida. O sea, esto es lo que es, hermano. Estas reuniones es lo que es. Necesitamos nosotros mirar con mucha diligencia en la manera que conducimos nuestra vida cristiana. ¿Queremos estar con Él? Amén. Necesitamos saber cómo nos estamos conduciendo. O somos unos necios. Acuérdense que el necio no hace caso a nada.
¿No se acuerda cuando estaba uno chico que le dice a su padre, cómo eres necio, pues no te estoy diciendo que no? Y ahí estaba uno, sas. Así son las cosas en el cristianismo, hermanos. Uno sigue pecando y sigue faltándole el respeto a Dios, y ahí está. Entonces uno llega a ser esa persona, llega a ser un necio, simplemente. Pero no me salgo porque tengo la salvación. No dejo las cosas definitivamente de Dios porque ahí tengo la salvación. Hermanos, no te mientas a ti mismo. Si tú no estás bien en las cosas de Dios, de todo lo que has hecho como cristiano, dice, es en vano. Es en vano. Esta es una carrera que nosotros llevamos hasta el final, hasta cuando Dios nos llame con la muerte o Dios venga por segunda vez para llevarnos al juicio. Y nos va a llevar después también de nuestra muerte física. Esa es la preparación. Si pudiéramos vivir 1000 años y la venida del Señor se tardara 1000 años, tenemos 1000 años. Pero hermano, no sabemos si tenemos un día más de vida. No sabemos si tenemos 2 días más de vida o una semana más de vida. La preparación es ahorita. La salvación está ahorita en tus manos, en nuestras manos. ¿Estamos preparados o andamos como necios, haciendo lo que nosotros queramos en este mundo? Dios, como quiera, siempre ha buscado, tiene la paciencia para su creación, que no quiere que se pierda. Como ahí Isaías 1:18, donde dice, el Señor venir luego, ¿verdad? Sí. Y estemos a cuenta. Los cabos fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, fueren rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También ahí dice Isaías 55:6, ¿verdad? Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamar en tanto está cercano. Dios está pendiente a su pueblo. Y a través de las Escrituras nos está diciendo siempre, preparémonos, que nos preparemos, que no andemos con el viejo hombre como antes, en la lascivia, en las tinieblas, resucitar de entre los muertos del pecado. Y hermanos, la Biblia está llena de consejos de estos. Prepárate. Cuando llega uno a un punto de sabiduría cristiana, hermanos, miramos hermanos, hermanas descarriados, y nuestro corazón siente que teniendo nosotros en nuestras manos una salvación tan hermosa y la vayamos a perder, o que no entiendamos que Dios existe. Porque cuando no creemos es cuando no vemos una persona ni sabemos de su vida. Pero si no sabemos de su vida, de Dios, quiere decir que no estamos atentos a su palabra. Por eso desconocemos la ira de Dios. Dios nos está dando la oportunidad. Por la gracia somos salvos, por Cristo Jesús. Hermano, es que no queremos dejar, ¿verdad? Bueno, las cosas del mundo. Como dice Santiago 4:4, dice, ahora más ahorita, no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Así es. Cualquiera, pues, que se constituye amigo Del mundo. se constituye enemigo. Y es lo que dice. Y cuando habla del mundo, habla del pecado. Es lo que quiere decir el mundo. Pero fíjense, en Gálatas capítulo 1 y versículos 6 y 7 dice ahí, hermanos, porque esos tenían un problema. Aquí están unos necios, verdaderamente necios. Los dejaron un rato solos, por decir, y llegaron gente, les hablaron, falsos maestros, les hicieron, y fue tan débil su fuerza espiritual que los estaban convenciendo, y Pablo verdaderamente estaba preocupado por los Gálatas. Estaba bien preocupado, porque ellos estaban recibiendo doctrinas que él no les había enseñado. Y es lo que pasa ahora, hermano. Miramos hermanos descarriados y no es la doctrina que se les enseña aquí. Y uno no entiende. Y estaba tan confuso, de acuerdo a las palabras que nos dicta aquí en la carta de los Gálatas, estaba confuso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? Pues si ustedes estaban de esta manera y de esta manera, ¿por qué ahora han cambiado? ¿Pero qué manera? ¿Qué me pueden decir?
Dice, estoy maravillado en el versículo 6 del capítulo 1, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, o sea, estoy anonadado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermanos, con aquellos que andan descarriados? Y dice el versículo 7, no que haya otro evangelio, claro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí eran los judaizantes, hermano, pero dice, hay algunos que te perturban. Nosotros tenemos gente que nos perturba. Tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos muchas amistades que nos perturban. Pero es que se me ocurrió hacer mi cumpleaños el domingo. Pero es que voy a ir a la iglesia. Entonces no quieres ir. Yo cumplo años nomás una vez al año. En la iglesia vas todas las semanas. Está bueno. Y así pasan muchas cosas, hermanos. Hay mucha gente que nos perturba y nos dejamos convencer porque estamos débiles en la fe. Cuando nosotros sabemos que nuestra salvación está por medio y la dejamos ir, la ponemos en el closet un ratito mientras vamos y hacemos lo que no está de acuerdo a las cosas de Dios. Bueno, ahora con la pandemia, lo que duramos que fue 1 año y medio, casi 2 años, y como dice el apóstol Pablo, igual que nosotros nos sorprendemos tanto de que hermanos fieles al Señor y hermanos ya cristianos maduros se hayan pecado y se hayan perdido del evangelio. Exactamente. Pablo que está tratando de decir, no puedo comprender cómo un hermano tan fiel, tan firme, se haya alejado de Dios. Es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir. Y muchas veces nosotros como cristianos tenemos en mente y decimos, yo estoy en la luz, pero verdaderamente andas en la luz. Es diferente. Aquí ha habido muchos ejemplos, hermanos, ejemplos que yo admiraba a este hermano. Nos guió cuando él vino y puso su membresía, dijo, no quiero que me tomen mi membresía hasta que me investiguen en la congregación donde yo he estado. Quiero que se haga lo correcto, quiero que sepan quién soy yo en las cosas de Dios. Y tuvimos que hacer la investigación porque nos exigió. Nos llevó al conocimiento de varios hermanos fuertes en la palabra, en ellos el hermano Ildefonso. Y de repente ya no está aquí. Ya no está aquí. Qué triste. Pero Dios lo mandó y tuvo un propósito para él, que gracias a él pudimos nosotros comunicarnos con hermanos elocuentes en la palabra. Pero ahora, ¿dónde se quedó él? Él guió la iglesia a un patrón mucho mejor, pero ¿por qué te quedaste atrás? ¿Por qué te quedaste atrás? Y así existen cosas, hermanos. De repente estás muy fuerte en la palabra según uno, pero las cosas, hay algo que te interrumpe, algo que te inculca dejar las cosas de Dios. Y eso no está bien. Dice ahí en el versículo... ahí mismo en el versículo 11, vamos a dar un brinquito ahí, en adelante, dice, mas os ruego, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues ni yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué más podían haber recibido los hermanos allá en Gálatas? Dice ahí en el capítulo 5 del 6 y 7, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí está el ingrediente. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién le ha estorbado a usted para no obedecer la verdad? ¿Quién? Examinémonos, hermanos. Porque sí, siempre hay alguien que nos interrumpe. O nos hace sentir, quiere sentir hacer mal, porque nosotros estamos más atentos en las cosas de Dios. Nos arrancan de las cosas de Dios. Tenemos que estar nosotros, ¿qué dice? Mirar con diligencia.
que nada nos interrumpa la salvación que ya tenemos. El tiempo se nos está yendo, hermanos, se nos está yendo. Andar no como necios, hermanos, sino como sabios. Pero esto es lo que nos domina a veces. Ahí mismo, en Gálatas capítulo 5, vamos a leer 16 y 17 versículos. Y estamos dejando que la Biblia nos esté llevando al mensaje de esta tarde. Fíjese, este es uno de los problemas grandes. Digo pues, en el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfazcan los deseos de la carne, pero a lo mejor la iglesia no te satisface. A lo mejor las cosas de Dios no te satisface. Porque a mí nomás las cosas del mundo me satisfacen, porque son las que me hacen no obedecer los mandamientos de Dios. Examinémonos. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis. ¿Quién tiene por ahí la última frase? Para que no hagáis lo que quisieres, ¿ve, hermanos? O sea, queremos complacer, para no complacernos a nosotros mismos, sino complacer a Dios. Yo creo que la Escritura está más que suficiente clara, hermanos, para poder ver todas estas cosas. Andar en el Espíritu. El tiempo se ha acabado, hermanos, ya nos pasamos, pues el tiempo que agarramos para los cantos. Posiblemente haya otra oportunidad para poder acabar este estudio. Si hay algunas preguntas, algún comentario, así podemos dar por terminado el estudio. Porque yo soy santo. En la primera carta de Juan 2, 6, del que dice que permanece en él, o sea, en Cristo, debe andar en él. ¿Sí? El Señor seleccionó hombres piadosos, hombres justos, para empezar su iglesia. El Señor seleccionó a hombres para que fueran y predicaran la palabra de salvación. Y nosotros los ignoramos. Y no ignoramos a ellos. Estamos ignorando directamente a Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si esos hombres escribieron porque el Espíritu Santo los inspiró a escribir la Biblia, para que nosotros tuviéramos el conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros. El cristiano no es aburrido, es alegre. El cristiano no tiene por qué lamentarse, porque tenemos la herencia que Dios nos dijo, que Dios nos prometió, de estar con Él eternamente, hermanos. ¿Qué más queremos? Ahí mismo en 1 Pedro 18, no sabes que hay libros rescatados de nuestra vana, la cual heredaste de tus padres, ¿Les dio? ¿Qué significa la palabra vana, hermanos? Sin Dios, sin esperanza, sin nada, hermano. Estábamos viviendo una vida en vano. Ahora, sin propósito. Ahora tenemos un propósito. Queremos todos vernos otra vez en el cielo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Mirar con mucha diligencia cómo nos conducimos aquí en el mundo para que podamos estar con Cristo Jesús. Si no hay más comentarios, hermanos, entonces... Así es, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano. Entonces, ya vamos por terminar la clase y vamos a entonar un himno de invitación, hermanos, para así reflexionar sobre el estudio. No sé quién lo tenga, el himno de invitación.
21. 241, Fuente de Salud. Fuente de salud para todos es acercarse de ella a beber. Fuente dulce que de lo alto es, pronto ven y vida obtener. Ven hoy, gratis a beber, ven hoy, venga todo ser, tiene sed, oye el llamar a tu ama, puedes saciar. Agua viva brilla como cristal, fluye desde el trono de amor. Ya no tardes más mientras tiempo hay, de tu alma quita el clamor. Ven hoy, gratis a beber, ven hoy, venga todo ser, tiene sed, oyes el llamar a tu alma, puedes saciar. Fuente que en la peña cavada fue, hoy le llama a todo ser. Es para mí, también para ti, acercar con gozo a beber. Ven hoy, gratis a beber, ven hoy, el menudo ser tiene sed,